El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma se nos presenta este gran acontecimiento que se conoce como la transfiguración del Señor, que es un acontecimiento muy importante porque es la única vez en la vida previa a la pasión del Señor, en la vida de Jesús, en el cual manifiesta su gloria de esta forma, tan visible, tan brillante, tan patente. Habitualmente la gloria de Cristo está oculta, está latente, no se ve, y mucho más en su pasión. Por eso siempre se relaciona este acontecimiento con la pasión, porque la gloria que acá se manifiesta también está presente en la pasión, pero de manera oculta. La gloria que significa, en cierta manera, ese poder, esa fuerza, ese impacto, ese peso de la divinidad, ese influjo de la divinidad en la criatura. Si nosotros viéramos la gloria de Dios deslumbrante, moriríamos. Eso se decía en el Antiguo Testamento: ya no es posible ver a Dios y seguir viviendo. No porque Dios sea un mal para nosotros, sino porque es demasiado grande para una pobre criatura como somos nosotros. Eso es lo que le pasa aquí a Pedro, Santiago y Juan. Cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Ese temor no es el miedo a Dios, sino la profunda reverencia ante su majestad. Pero el estado habitual, como les decía, de nuestro Señor Jesucristo es ocultar su gloria, disimularla, opacarla de alguna forma, y especialmente en la cruz. Pero este episodio nos da la pauta de que esa gloria, es decir, esa fuerza divina, ese influjo de Dios, esa intervención tan potente de Dios está presente en la cruz. Y solamente van a ser capaces de percibirlo en la fe quienes están más cerca de la cruz. Allí lo tenemos a San Juan, María Santísima, las otras santas mujeres, mientras los apóstoles miraban desde lejos. Este resplandor del rostro y estas vestiduras blancas nos recuerdan varios acontecimientos en la Escritura. Por citar uno muy importante en el libro del Apocalipsis, los santos, los que han alcanzado la salvación, nos dice el libro, también escrito por San Juan, a quien este acontecimiento le habrá impactado muchísimo. Dice: están revestidos de blancas vestiduras, blanqueadas en la sangre del Cordero de Dios, los santos en el cielo. La vestidura en la Biblia no es una cuestión puramente exterior, sino que refleja el interior. No está tanto esa dualidad que a veces hay en nosotros, lo interior y lo exterior. Hay una relación muy grande. Y por eso este resplandor de las vestiduras de Cristo revela todo su interior, toda su profundidad, en la medida limitada, por supuesto, que ante los ojos de los hombres se puede mostrar. Y los santos
también sucede lo mismo, son revestidos de vestiduras blancas, y no cualquier blancura, sino aquella que surge de la sangre de Cristo que purifica el alma, ¿no? La blancura exterior es signo de la pureza interior, o mejor dicho, de la pureza total, de la purificación total que Dios ejerce en la criatura. Y por eso hay una relación tan grande entre este acontecimiento y la pasión. La sangre de Cristo es la que blanquea hasta ese punto todo nuestro ser, todo nuestro obrar. Al final del Evangelio, Jesús le dice a los apóstoles que no digan nada, que no cuenten nada todavía hasta que resucite de entre los muertos, signo de que va a morir. E incluso, aunque San Mateo no lo dice en su Evangelio, pero creo que San Lucas es el Evangelio donde está explícito el tema de conversación que Moisés y Elías tenían con Cristo. Dice, hablaban Moisés y Elías, conversaban con Cristo acerca de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Su éxodo, dice literalmente la palabra. La salida de este mundo en Jerusalén, es su pasión. Es el éxodo que nos arrastra a nosotros también de la esclavitud del pecado a la vida definitiva de la gracia. Eso es la pasión. De eso habla Moisés y Elías con Cristo. Y Moisés y Elías sabemos lo que significa, es todo el Antiguo Testamento. Moisés que representa la ley, Elías que representa la profecía. En tiempos de Cristo, una de las maneras de referirse a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento era esa. No le iban a llamar obviamente Antiguo Testamento. Era la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de la pasión, anuncia la pasión, porque en la pasión está la redención. Y esa es la gloria auténtica, la gloria profunda de Cristo. Incluso también dentro de los muchos elementos que tiene este texto, este evangelio, este acontecimiento, aparece la voz del Padre, el Hijo, Jesucristo, y esta sombra del Espíritu Santo. Cada uno de ellos también tiene su significado. La voz del Padre que dice quién es Cristo, lo identifica. No es un puro hombre, dice, es el Hijo de Dios, mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, el Hijo amado, el Hijo único. Prácticamente son sinónimos estas expresiones. El Hijo único es el Hijo amado, ¿no? Lo mismo le dice Dios a Abraham con respecto a Isaac: toma a tu Hijo único, a tu amado. Y además de identificarlo, nos da a nosotros una exhortación. Escúchenlo, dice. Que también esto resuena mucho en el Antiguo Testamento, una de las principales oraciones de Israel de aquel tiempo, y hoy en día en algunas de las costumbres israelitas más tradicionales también se sigue repitiendo: escucha Israel, decía en el libro del Deuteronomio. Antes de cualquier otra cosa, antes de los mandamientos, Dios le dice a su pueblo: escucha Israel, que significa abre tu corazón y vive de manera conforme con lo que has recibido. No es escuchar, no es percibir sonidos o entender un mensaje, sino es una forma de vivir la voluntad de Dios. Y esa oración que Dios revela en el Antiguo Testamento, Israel la repetía muchas veces. Hay como una constante repetición de ese escucha, escucha, escucha. ¿Y qué tenía que escuchar allá? Dice: escucha Israel, el Señor Dios es el único Dios, y solo a Él rendirás culto, amarás a Dios, y ahí vienen los mandamientos, ¿no? Pero era escuchar a Dios, por supuesto, ya en el Antiguo Testamento, pero tenía más la nota de escuchar un mensaje. Aquí ya no se trata de escuchar algo que Jesucristo dice, sino de escucharlo a Él. Tenemos ese gran acontecimiento también de María de Betania, que nos dice: a los pies de Jesucristo escuchaba su palabra, que es una forma de decirlo, escuchaba a Él. No nos dice de qué hablaba Jesucristo allí. Escuchar a Dios. Tarea, diríamos, fundamental, esencial del pueblo de Dios. Escucharlo a Él, en primer lugar, que es la única manera de que el corazón realmente viva. Y entonces esa constante repetición del escuchar a Dios en el Antiguo Testamento acá
aparecen las palabras del Padre, como si nos estuviera diciendo, esa oración antigua, lo que el Antiguo Testamento balbuceaba de alguna manera, de manera limitada, vislumbrando esta realidad, es esto, tienen que escuchar al Hijo de Dios, o sea, vivir como Él, vivir agradando al Padre Celestial. Este acontecimiento entonces tiene muchas resonancias hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento, tiene una fuerza muy particular en ese presente, donde los apóstoles advierten con estupor, con admiración, quién es realmente Jesucristo, y por supuesto resonancias hacia el futuro, como les decía en el libro del Apocalipsis. Nosotros participamos de este misterio, ¿no? Los misterios de nuestra fe no son hechos del pasado o cosas que hay que saber y nada más, sino que son realidades actuales. Esto de la transfiguración continúa sucediendo misteriosamente en lo profundo de nuestras almas, porque es la acción de Dios, transfigurarnos en sentido profundo que va mucho más allá de una apariencia, volver nuestro corazón tenebroso, oscuro, en un corazón luminoso y brillante a sus ojos. Pidámosle al Señor entonces en este domingo de Cuaresma que continúe obrando esa misión en lo profundo de nuestras almas, que continúe revistiéndonos con esa blanca vestidura, que es la vestidura de la gracia, y un día ojalá lo sea de la gloria, tarea de Dios en nosotros, y en la medida también en que nosotros sabemos y queremos abrirle la puerta de nuestro corazón. Pidamos al Señor humildemente que nos conceda esa gracia, que así sea.